5 y vamos a conversar con Tania Pariona, quien es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para hablar sobre esta promulgación de la ley de amnistía anunciado ya por la presidencia para este mediodía. Tania ya se encuentra en línea para conversar con ella. Tania, muy buenos días, bienvenida a ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Muy buenos días a todos los que están en la cabina, así como al público que escucha el programa. Tania, sí, ya tenemos la información de que el gobierno ya ha dado esta promulgación de la ley de amnistía. ¿Qué opinión inicial te merece esto? Bueno, en realidad vuelve a ser una afrenta contra los familiares de las víctimas de distintos casos de violaciones a los derechos humanos. Se ha venido anunciando reiteradas veces de la promulgación y de este intento de querer salirse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y creemos que esto no es sino consolidar la impunidad en nuestro país, aprovechando de este poder político que hoy tienen justamente quienes están involucrados o denunciados o acusados o tienen procesos pendientes con la justicia. Y mañana, 14 de mayo, se conmemora, sin embargo, 40 años del caso Ajomarca. Ajomarca es un distrito de la provincia de Vilcashuamán en Ayacucho, que el año 85 sufrió una masacre justamente por las fuerzas del orden, en donde 69 pobladores fueron asesinados de la manera más cruel y de esos 69, 24 fueron niños y niñas. ¿Qué le podemos decir a los familiares de las víctimas justo cuando estamos a un día de recordar este fatídico hecho y que se aprueba una ley de amnistía? Esto significa no solo un dolor, una inhumanidad para las comunidades, las familias, sino que intenta de manera, diríamos, agresiva, ¿no? De querer instaurar una política de olvido, ¿no? Un intento de querer borrar lo sucedido cuando es imposible. Esa ley de amnistía, a pesar de que puede ser una ley escrita, no borra lo ocurrido, no borra las graves violaciones que nuestros hermanos y hermanas vivieron en carne propia. No olvida los pobladores de Ayacucho, de regiones afectadas por el conflicto armado interno, la zona sur, centro, costa, norte, Amazonía incluso, parte de la Amazonía, selva central, todos los pueblos que componemos este país, no vamos a olvidar lo que ocurrió y no se puede borrar la memoria, no se puede imponer el olvido con esta medida legislativa que no hace sino allanar toda impunidad para personas que en todo caso traicionaron ese rol de proteger y garantizar la seguridad y el bienestar para estos pueblos, y más bien intentan ahora aprovecharse de ese poder político que tienen, y eso es inadmisible. Como tú lo has dicho, Tania, es inadmisible y es, bueno, bastante claro que es falta de conciencia e irónico incluso porque hace poco en Ayacucho, como tú lo has mencionado, se han encontrado, la Fiscalía ha recuperado restos de una familia asesinada durante el periodo de violencia por los agentes del orden, ¿no? Y ahora sucede esto de la aprobación, de la promulgación de la ley. Entonces, el gobierno simplemente se tapa los ojos ante lo que debería hacer, ¿no? Ante lo que la justicia debería acatar. Así es, efectivamente, como acabas de señalar, mientras se siguen haciendo excavaciones, recuperaciones de restos, de fosas como las que has mencionado, en las comunidades de Rangra, Unión Cristal y Paria, en la zona de La Mar, en donde se encontró una familia completa que fue asesinada en la época del conflicto armado interno, padres e hijos que fueron víctimas de, en este caso, de miembros de la Marina. Mientras se recuperan estos cuerpos,
mientras el Estado de alguna manera ha ido avanzando en este trabajo de la búsqueda de personas desaparecidas y los vastos documentos de testimonios, de evidencias, de pruebas, de audiencias centenares que se dan en la sala penal, tenemos hoy este intento digamos, de querer anular todos estos procesos y bloquear cualquier posibilidad de justicia. Eso realmente es algo que tiene que llamarnos a tomar una conciencia ciudadana a todos los peruanos y peruanas, porque el país no puede actuar a espaldas de una demanda histórica que ha tenido el país, incluso sin tener acciones de reparaciones justas. Nosotros desde los organismos de derechos humanos hemos cumplido una labor ardua desde la época del conflicto hasta la fecha, porque son procesos larguísimos que tomaron décadas, incluso para que algunos llegaran a tener sentencias condenatorias. No vamos a abandonar a las víctimas ni a las familias. Vamos a agotar todos los mecanismos del sistema interamericano y de las Naciones Unidas. Ojo que esta ley no se aplica sola, tiene que ver con un marco normativo más amplio y un estándar internacional y tratados y convenios del cual el Perú en este momento sigue siendo parte. El Perú ha suscribido, el Perú tiene una serie de compromisos asumidos e incluso exhortaciones que el propio sistema interamericano, como el de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha dado a partir de casos emblemáticos como Cantuta Barrios Altos, que a propósito este 21 de agosto se tendrá la audiencia presencial con miembros de la Corte, a la que van a acudir las víctimas. Nosotros vamos a hacernos presentes y por tanto el Estado peruano también debe hacerlo. Algo que no se ha dicho y queremos aprovechar este espacio es que ahora el Estado está justificando que no tiene recursos financieros para pagarles los boletos aéreos y los gastos de quienes van a hacer la defensa legal en Costa Rica. Es decir, están evadiendo además de esta su responsabilidad con un mensaje totalmente nefasto y tratando de, en todo caso, bloquear incluso esta audiencia que fue convocada por la presidencia de la Corte Interamericana. Sin duda alguna, Tania Pariona, esta situación deja mucho que desear. ¿Cómo quedaría en este caso los avances, los alcances que dio en su momento la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Bueno, en primer lugar, como venía señalando, la ley no se aplica por sí sola, no es que ocurra en automático y que los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales presentan su solicitud y se les otorga. Creo que hay que hacer un llamado al sistema de justicia, en especial al Poder Judicial, para que los jueces que todavía creen en los derechos humanos, abogan por la justicia y se sujetan a las competencias que les confiere la ley, puedan declarar inadmisibles y no aplicar esta ley a quienes están implicados, denunciados, incluso procesados, miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y los comités de autodefensa. Creo que está en las manos de los jueces no aplicar esta ley por ser contrariamente a los estándares internacionales y a todo el vasto marco normativo que hay en nuestro país. Eso es una, digamos, también lo que corresponde, una medida que amerita, pero también creemos que es necesario hacer una revisión amplia de lo que salió como recomendaciones de parte de la Comisión de la Verdad para hacer un balance en cómo el país ha ido cumpliendo estos compromisos, no este periodo de gobierno, los distintos gobiernos. Seguro notaremos muchas deficiencias, todavía limitaciones de hablar de una reparación justa e integral, pero el Perú ha ido asumiéndolo, ha ido avanzando en algunas políticas públicas. Entonces, cuando el Perú ha dado pasos importantes para las reparaciones, no puede ser que hoy una ley termine finalmente borrando todo eso. ¿Cómo quedarían incluso las políticas de reparación para casos que tienen con sentencia? O sea, la amnistía también borra ese derecho, ¿no? Es algo que deja incluso
en un vacío, en una incertidumbre a los familiares de víctimas. Por ejemplo, el caso Ajomarca, que es uno de los primeros casos emblemáticos que tiene una sentencia firme, condenatoria y confirmada por la Corte Suprema hace no más de 3 semanas, en donde señala un conjunto de aspectos que el Estado debe cumplir, entre ellas sancionar a los culpables. Entonces, sacan una ley de amnistía, ¿cómo dejan estos casos, verdad? Nosotros creemos que el Estado tiene que cumplirlos, tiene que ser también responsable de aquello que el Estado y sus instituciones han adoptado. No es que la ley termine finalmente bloqueando o restringiendo derechos que los familiares de víctimas han conquistado, han ganado luego de largas décadas de sufrimiento. Sobre Incluso, todo ¿no? también una pregunta que yo me haría sería cómo se puede procesar un trauma que para mí es un trauma colectivo, ¿no? En la sociedad, y no solo en la sociedad misma, sino el trauma directo para los familiares, en una sociedad en donde los responsables de las violaciones a los derechos humanos son absueltos simplemente, ¿no? Son absueltos legalmente y quedan exentos de toda culpa cuando hay casos que ni siquiera todavía se han resuelto o hay gente que ni siquiera todavía se ha encontrado. Sí, esta ley es un malísimo precedente incluso para lo que en el país podrían ocurrir, en tanto las vulneraciones de derechos humanos ocurren cotidianamente cuando se cometen acciones de detenciones arbitrarias, el ejercicio de la violencia de las fuerzas de la seguridad contra ciudadanos, cuando el crimen organizado está cobrando terreno, está ganando incluso al propio sistema, ¿no?, de protección de seguridad que el Estado debiera garantizar y que más bien ha facilitado condiciones favorables para el crimen con un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso y que el Ejecutivo no hizo nada, al contrario, los validó. Entonces, en cualquier tiempo, hoy, mañana, pasado, en 10 años, 15 años, si ocurriera actos como los que se vivió en la época de la violencia, que querramos, ojalá no se vuelva a repetir, pero el mensaje en el fondo es que en cualquier tiempo de nuestra historia viene alguien que tiene mucho poder, aprueba esta ley de amnistía y se borra y se olvida y se intenta como hablar esto del perdón, ¿verdad? Porque están siendo perseguidos penalmente o porque son viejitos o porque son los héroes de la democracia y son los que han pacificado al país y cuando en realidad no se quiere reconocer que hubieron graves violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Que se traicionó a esta labor fundamental de brindar seguridad a la vida de pobladores, de comunidades enteras. Entonces, sí creemos que aquí tenemos grandes retos, ¿no? Incluso desde el ámbito no solo de la justicia, también de la academia, el sector de sociedad civil, los ciudadanos, la educación básica. Creo que es algo que nosotros no podemos permitir que termine lapidándose, ¿verdad? Esto como un hecho que nos obligue a olvidar en lo absoluto de lo que en nuestro país se vivió y como decimos, que aquel que olvida su memoria también está condenado a repetirla. Y ese es un llamado que se hace frecuentemente. No podemos permitir que el olvido luego termine, ¿no?, reproduciendo en adelante actos Así de es. violencia o vulneraciones que terminan normalizándose en el país. ¿Cómo evalúa usted, señora Tania Pariona, la actitud que tomó en su momento la señora Dina Boluarte cuando venía desde instancias supranacionales de la opinión de dejar de lado esta ley de amnistía? Tuvo una opinión de decir pues que no permitía la intromisión, se puso, digamos, en esa actitud. ¿Qué opina usted respecto de eso? Bueno, se habló que incluso ya no somos colonia de ningún otro país, que hay una intromisión de agentes exteriores, ¿no? Y que no tiene por qué la Corte, ¿no?, tener que imponer sus medidas. Y la verdad que la señora presidenta está totalmente equivocada. Creo que ningún estudiante de derecho básico, estudiante de primero o segundo ciclo, podría entender que los marcos normativos internacionales no tienen una importancia y una condición constitucional en nuestro país. Algunos de estos convenios, como el de la Convención Americana de los Derechos Humanos, tiene un carácter constitucional en nuestro país. Y cuando el país suscribe
convenios, tratados o hace parte del sistema interamericano, lo hace en su condición de ser una nación soberana. No tiene nada que ver con lo de colonia o que somos parte de o dependemos de en lo absoluto. El Perú dejó de ser colonia hace tiempo, en 1821. Entonces, creo que aquí hay argumentos totalmente tergiversados, equivocados, erróneos, y yo creo que con un propósito de generar una narrativa totalmente populista y desde un sentido de ignorancia absoluta respecto a cómo los derechos humanos y los sistemas de los cuales el Perú hace parte en realidad rigen en estados democráticos. Y en nuestro país estamos en un grave riesgo incluso de perder esa condición por medidas como estas, por actuaciones como estas. El Perú se está jugando su representación política, su ubicación en la comunidad internacional. Vamos a pasar a ser un Estado no democrático, un Estado que no respeta los derechos humanos, y así se intenta postular para ser miembros de la OCDE. Yo creo que eso no va a prosperar si es que nuestro país se ensaña con los derechos humanos en la medida de negarlos, de bloquearlos, de desconocer incluso que somos parte de un sistema internacional en donde se garantiza mínimas condiciones, ¿no?, de derechos fundamentales para sus ciudadanos. Sin duda alguna, señora Tania Pariona, la señora Boluarte va a firmar va a firmar esta ley de amnistía, ¿no? Pisoteando las víctimas que tienen años, que esperan los familiares justicia sobre este tema. No, y sobre todo, Carlos, no se puede construir una sociedad democrática a base de impunidad, ¿no? De impunidad, porque la misma historia nos exige que recordemos que los casos tengan la justicia que ameritan, que tengamos la memoria, ¿no? Y que se repare a los afectados por estas graves violaciones a los derechos humanos. Marca un antes y un después, señora Tania Pariona. Un antes y un después, pero creo que hay algo que hay que rescatar y en la trayectoria que yo tengo desde bastante joven, acompañando no solo esta lucha por la justicia, porque además vengo de uno de los pueblos que sufrió una masacre el año 88 y somos víctimas directas e indirectas de la comunidad de Callara, es que la condición de víctimas no nos quita nuestro derecho como ciudadanos, actores políticos, esta agencia que se ha construido, y la voz de las víctimas cuenta. La voz de las víctimas es una expresión ciudadana, es una expresión de derechos que anhelamos, que aspiramos, ese país justo, solidario, con igualdad para todos, ¿verdad? Entonces creo que las víctimas en esa su resistencia mantienen la memoria viva. Y creo que hoy este contexto de negacionismo e impunidad permite a que los distintos casos de violaciones de derechos humanos, familiares y víctimas, también mantengan viva esa memoria y sientan la necesidad de contar, de transmitir a sus hijos, a sus nietos, y los nietos asimismo recuperan la memoria. En este trabajo de la lucha por la justicia, conocimos a quien fue la nieta de una de las víctimas del caso Cabitos 84 en Ayacucho, que reside en la ciudad de Lima, una joven estudiante de aquí de Lima que intenta recuperar la historia de su familia y se da con esta, digamos, historia de dolor del cual fue víctima uno de sus familiares, y dice, bueno, no me puedo quedar callada. ¿Cómo tener un discurso de esta naturaleza tal que niega, que no reconoce, cuando tengo un familiar que sufrió, ¿no? Para regiones como Ayacucho, imposible aceptar la amnistía o decir que eso no ocurrió, cuando ahora mismo, ¿no?, a 2-3 horas de la ciudad se siguen recuperando los cuerpos, se siguen encontrando las fosas. Entonces, es algo que en realidad no va a ser borrada. Yo creo que al contrario, va a fortalecer también los actos de memoria, como el que vamos a hacer mañana. Mañana nosotros en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tenemos un evento de conmemoración y decimos que la memoria resiste ante la impunidad a 40 años del caso Ajomarca. Y estarán los familiares para también decir cuáles son los pendientes que dejó la sentencia condenatoria y su sentir respecto a este impacto que deja la ley de amnistía. Así es.
Correcto, señora Tania Pareno, muchas gracias. Sin duda alguna es un día nefasto el día de hoy, Sí, Raquel. Carlos. Esta situación, de esta firma que se va a dar, esta promulgación de esta ley a partir de mediodía en Palacio de Gobierno con la señora No, y Boluarte. esperamos más noticias también de la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Al respecto. Sí, por supuesto. Nosotros desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ahora mismo estamos coordinando alguna acción pública y eso a demanda misma de los familiares. Creo que hay una necesidad de salir para emitir nuestra voz de rechazo contundente frente a esta medida y también señalar que, como dije, la memoria va a resistir en el tiempo ante Ujú, cualquier así impunidad y es. medida de amnistía. Es algo que no se puede borrar, no se puede quitar de la vida, los rostros, las historias de cientos de familias que fueron impactados por el conflicto armado y donde lamentablemente miembros de las fuerzas del orden cometieron estas graves violaciones de derechos humanos también. Así es. Muchas gracias Muchas a gracias. la señora Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por haber permitido tener esa entrevista con nosotros, Así ¿no? Y es. hablar de un tema tan preocupante.